Sí, hola, sí, probando uno, dos, tres. Ah, hola, sí. Dos, tres, probando micrófono, dos, tres.
Muy buenas noches a todos los hermanos. Sean todos bienvenidos a la primera noche de nuestro seminario bíblico con el expositor Pastor William Escobar. Para comenzar vamos a cantar unas alabanzas. Busquemos primeramente la alabanza número 227, Me guía Él. Todos los que tienen himnario pueden buscar la alabanza número 227, Me guía Él. Para los que no tienen, también pueden ver en la pantalla, allá va a salir la letra del himnario. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conoce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y así en esta mañana vamos iniciando este seminario y pedir a los hermanos, ¿no?, que están llegando puedan pasar a las sillas de adelante, ¿no?, sin dejar sillas vacías, ¿no?, por delante de ustedes. Ocupen las sillas de adelante, ¿no?, para que los que están llegando no pasen, no estorben en medio de ustedes, ¿no?, para que no haya esa interrupción. También, ¿no?, todos ustedes yo pienso que tienen teléfono, ¿verdad? También todos pueden poner en modo vibrador o modo silencio, o para mejor apagarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que nosotros damos para que no podamos ser estorbados de ninguna manera, ¿no? Y vamos a seguir alabando en esta noche. Busquemos la alabanza número 220, vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 220, el que habita al abrigo de Dios.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, y pasaron muy bien esta semana. Sí, desde que nosotros escuchamos, ¿no?, esta noticia, después de suceder pandemia, primera vez, ¿no? Primer evento, casi 2 años, y nosotros solo online, ¿no?, virtualmente escuchamos. Pero hay primer evento, y aquí realizamos seminario bíblico en la iglesia. No sé, tanto tiempo no llegando aquí a la iglesia, ¿cambió mucho ese lugar? ¿O igual que antes? Igual que antes. Sí, no cambió nada, ¿no? O más se quedó chicos. Sí, porque durante pandemia, puro evento es online, ¿no?, y virtual. Por eso nosotros aquí poco cambiamos de sala de staff, ¿no?, y transmisiones, trabajo, todo, oficinas. Por eso se quedó muy chico. Sí, pero así nuevamente mirando, encontrando los hermanos, está muy agradecido a Dios nuevamente, podemos reactivar, ¿sí?, a través del primer evento seminario bíblico con Pastor William. Pastor William ya conoce, hermanos. Sí, aquí estaba junto antes. Actualmente esta iglesia Buena Nueva, Santa Cruz y Palma Verde.
Entonces allá también hay mucho trabajo. Hoy llegó. Entonces desde esta noche hasta sí, 3 noches, hoy miércoles, jueves, viernes, realizaremos seminario bíblico. Entonces, primero nosotros esta noche y para realizar el seminario bíblico con el pastor William, y oraremos, ¿no? Orando empezaremos ese seminario bíblico. Y para orar invitaremos diácono Alberto Mamaní. Entonces orando empezaremos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta noche. Por medio de su gracia cada día vivimos y también usted nos da la vida y también nos dio la vida eterna. Señor, bendice a cada hermano, hermana, también el expositor de esta noche también, Señor. Nosotros cada momento necesitamos recibir la sabiduría de usted para poder reconocer a usted en todo, Señor. También las almas quienes van a llegar, que puedan obtener la vida eterna. Mientras que estamos sobre la tierra, usted utilícenos como su instrumento, Señor. Realmente el evangelio que tenemos es tan poderoso y también por medio del evangelio hemos podido ver la obra de usted. Señor, en esta noche queremos entregar en tu mano para que tú dirijas muy bien según su voluntad, Señor. Así como el arca de Noé ha dirigido muy bien, el arca no tenía timón, pero usted ha conducido muy bien, Señor. También la iglesia, usted está dirigiendo muy bien, Señor. Creemos de que tú trabajarás en Bolivia y también con cada alma, con cada uno de los pastores y evangelistas y seminaristas, Señor. Te agradecemos en esta noche. El seminario de esta noche queremos entregar en tu mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Ahora en Bolivia, ¿no? Toda parte de Bolivia estamos realizando seminario bíblico. ¿Eso saben, hermano, todos? ¿Saben? Si ustedes, no sé si a usted le gusta Facebook. No le gusta Facebook, sí, pero los que ya le gusta tal vez Facebook o también tiene grupo de WhatsApp y va a llegar las noticias, ¿no? Acá en la misión Buenas Nuevas Bolivia. Entonces todas las ciudades ahora están realizando seminario bíblico, los ministros están viajando, visitando. Entonces, y ahora Santa Cruz también va a estar Israel, iglesia Buenas Nuevas Shaddai, Pastor Daniel Toro, ahí va a estar Israel también, está realizando seminario bíblico. Y también, y Pastor William también, hoy llegó, antes de llegar, también viajó a Cochabamba, realizó seminario bíblico. También va a estar justo de Riberalta, está viajando, llegando a Caranavi. Caranavi también va a realizar seminario bíblico. O también seminarista Juan Carlos de Oruro, Iglesia Oruro, también va a viajar a Iglesia Santa Cruz Montero. Ahí va a realizar casi 14 ciudades, van a realizar seminario bíblico. ¿Sí? Entonces tal vez los hermanos, sus conocidos, también sus familias, viven en diferentes ciudades y avisen. ¿Sí? Entonces, Tarija, vive mi familia, mi hermano, mi familia. Entonces nosotros visitando, invitaremos. Potosí también va a realizar seminario. Oruro también, y toda la parte, ¿sí? Riberalta también ya realizó. Sucre también ya realizó. ¿Sí? Entonces los hermanos ya tienen sus familias en diferentes ciudades. ¿Está? ¿O solo vive en La Paz nomás usted en el Alto? Creo que sí, ya está, ¿sí? O sus conocidos, y puede avisar a la oficina. El pastor, y Potosí vive en nuestra familia. ¿Sí? Entonces nos informando, dando nombre, contacto, nosotros también invitaremos que participen en seminario bíblico. Amén, hermanos.
Sí, ahí entonces La Paz también, sí, desde hoy va a empezar. Sí, 3 noches, 3 días de seminario bíblico con el pastor William. Entonces, con su matrimonio hoy llegó. Creo que ese día va a ser gran bendición de Dios aquí para nosotros. Entonces, los hermanos recibiendo el corazón de la iglesia y podemos invitar, primeramente hermanos. Sí, por pandemia, mucho también, ¿verdad? ¿No? Alejados. Más que todo ese internet llevó, ¿cierto? Y todos. Y luego volvió como flojo, dice, flojo, no quiere, ¿cierto? Pero mucho más mejor aquí venir a la iglesia así presencialmente, con los hermanos saludando, escuchando. Dios sí o sí va a trabajar. Entonces, y ahora nosotros preparamos presentaciones. Sí, o también puede ver primero video, hermanos, video está preparado. ¿Está bien? Video teología. Sí, está bien. Sí, dentro de nuestra misión tenemos la escuela Buenas Nuevas, teología. La sede es en Nueva York, en Estados Unidos. Ahora poco más de 13,000 alumnos está estudiando nuestra escuela de teología, Buenas Nuevas. Y poco y muchos. A 13,000 es mucho, ¿eh? Poco, muy poco. Nosotros deseamos, y muchos pastores y quieren aprender. Entonces son los profesores de teología, Buenas Nuevas de nosotros, y pastores principales de la misión. Entonces, a través de esa escuela teología, los hermanos aprendiendo va a establecer la vida de creencia. Entonces, aunque ya los hermanos no son pastores, no son evangelistas, pero los hermanos también son pastores. ¿Y ustedes son siervos de Dios, instrumento de Dios? Amén. Yo veo que algunos no, amén, dice. No voy a ser negociante, no más mejor. Voy a ser solamente abogado mejor. Sí, hermano, mejor era instrumento de Dios. No puede ser cualquier persona, pero si recibieron la salvación, ustedes son instrumento de Dios, siervo de Dios. ¿Sí? Por eso a través de esa escuela teología, sí, aprendiendo por la fe, todo lado ustedes puedan predicar y luego salvar muchas personas. Eso Dios tanto desea. Entonces ya prepararon el video, entonces, y vamos a ver el video de teología. ¿Sí? Los hermanos también mirando, estudiar, también invitar a los pastores, cualquier persona que tiene interés. Entonces, vamos a ver el video de teología. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Es un video muy corto, pero explica sobre nuestra teología. En ese video mostró como una imagen, vio un lugar, ese Springfield, ¿no? Sí, entonces la misión compró ese lugar. Este es el lugar Springfield. ¿Usted conoce Nueva York? ¿No conoce? Sí. Usted no sabe. Si cuando visita Nueva York, ahí vive hombre araña, ¿verdad? ¿No? Así.
Luego entre edificios, ¡pah! Lanza. Luego, sí, ¿verdad? Vive allá. Luego hombre verde también. De repente se enoja, ¿cierto? Luego todo se quebra, ¿no? Y ahí Nueva York puede ver ustedes. Sí. Sí. ¿O puede creer? Por eso tiene que conocer allá. Sí, hablando, ¿cómo va? Sí, pastor, está hablando real o no es real, ¿cierto? Verdaderamente allá vive hombre araña, sí, entre edificios. Sí, ahí puede encontrar, sí, en Nueva York. Sí, entonces ahí Springfield, está Springfield, Nueva York es era parte de ¿sí? El territorio de Estados Unidos, está casi, última parte de este. Luego Los Ángeles, extremo oeste está, ¿sí? Los Ángeles. Como ustedes han visto mucho película, ¿verdad? No, Hollywood, ¿sí? En la película sale, ¿no? En el monte Hollywood sale, ¿no? Hollywood. Es Los Ángeles, está, Los Ángeles. Entonces, oeste, medio está medio. En Estados Unidos, Springfield. Ahí puede hospedarse 1000 personas. Grande, ¿verdad? ¿No? La misión compró. El siervo tiene una visión grande. Hay muchos pastores que quieren aprender la palabra de Dios. Ahí, el pastor quiere enseñar, educando. Ahí teniendo mismo corazón, mismo evangelio. Luego de ahí regresa a sus países, a todo el mundo. Luego y predicar el evangelio. Pastor, eso cuando hablando se siente muy feliz. Parece que va a explotar su corazón. Muy feliz era, muy feliz. Imaginando ese evangelio, todo el mundo va a llegar. Entonces ahí y en esa imagen y sale, ¿no? Ese lugar. Sí, entonces los hermanos también y deseamos, ¿no? Que puedan, ¿sí? Aprender la vida de creencia a través de teologías. Entonces Dios sí o sí va a trabajar a través de ustedes. Luego 2 años, 4 semestres. 2 años, 4 semestres, ya se acaba, termina todos. Entonces está pensando, pastor, invitar a Corea. Corea construyó, ¿sí? Edificios. Y para después de 2 años, pastor quiere capacitar 1 mes o 3 meses o 6 meses a 1 año. Depende de todo el mundo y que vengan a Corea. Luego ahí y poco tiempo más y entrenando, aprendiendo, luego también levantar pastores, misioneros, donde si quieren predicar el evangelio, quieren dar oportunidad. Tal vez hasta Corea había lejos, tal vez, lejos. Entonces ahora en México, ahora está construyendo, ¿sí? Un auditorio, ¿no? Auditorio para 1800 personas, grande está construyendo. Entonces en México también, luego aquí Sudamérica, también Argentina. Argentina Dios y ha dado un terreno, ¿cierto? ¿Cuánto hectáreas? 18 hectáreas, grandes, imagínense. Entonces ahora el pastor Gabriel Kim está construyendo, te explicó, era 7 años está construyendo. ¿Cuántos años? 7 años construyendo. Pero ¿qué dijo? Falta mucho, dice. ¿Sí? Falta mucho. Ahora está construyendo casa pastoral. Pronto va a llegar el pastor Ospa, el siervo. Entonces ahí. Luego detrás de esto y los departamentos para que los hermanos vivan al lado de la iglesia. Porque 18 hectáreas, imagínense. Entonces Dios se regaló. Entonces el pastor decía, sí, en mi vida solamente va a construir. Sigue construyendo. Entonces también estaba muy feliz, era pastor, ¿sí? Cada vez construyendo, mucha esperanza. Luego solamente el pastor decía, dibuja, así edificaré, así haré. Pero después, 1 mes, 2, 6 meses, según dibujo, ese ya está construido. Entonces lo que piensa, todo ya aparece. Entonces, escuchando, nosotros aquí en Bolivia también deseamos. Sí, ¿verdad, no? Sí, algún día aquí también construyendo, aquí también sede de teología. Sí, entonces aquí también entrando puede aprender la palabra de Dios. Amén. Sí.
Gracias. Entonces ahora, sí, nosotros y preparamos, ¿no? De grupo en la iglesia. Tenemos, ¿no? Un grupo Canto de Esperanza. ¿Usted conocen? Sí, donde hay el Evangelio, también ese grupo Canto de Esperanza y presentan a través de las canciones. Entonces esta noche vamos a invitar grupo de Canto de Esperanza. Aplauso, con aplauso vamos a invitar. Hola, sí. Sí. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, bellas que alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida que cambió todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, bellas que alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida que cambió todo mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy.
palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Realmente es una alegría, ¿no?, poder llegar aquí a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy al venir a la iglesia realmente tuve un contratiempo, ¿no? Tomé un taxi y al venir había mucha tranquedera ahí. Yo podía rogar, Señor, por favor, abre el camino así. Y el taxista me miraba, me decía, ¿cómo pide usted? ¿Será posible? Me dijo. Espere, le dije, así con mucha fe. Y de repente todo se abrió y llegamos en 7 minutos. Vine por la calle Illampu, Placeguino, todo se abrió. Y me dijo, ustedes tienen mucha fe, usted, me dijo. Sí, Dios es mi Padre, le dije. Y pude predicar en 3 minutos, ¿no? Dios nos pone así en situación para que podamos predicar la palabra de Dios. Y en 3 minutos se lo dije. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesús? ¿A qué vino? ¿Cuál era la misión de Cristo, el Hijo de Dios? Y le dije, le pregunté primero, ¿no?, si tenía pecado. Entonces él me dijo que sí. Dios vino a liberar al hombre de ese pecado, del pecado original de nuestros padres. Entonces rápido fue y me dijo, qué bello, nunca he escuchado así. Y por esa la alabanza, ¿no?, bellas palabras de vida. A continuación vamos a alabar al Señor con El amor. el amor. Conociera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor. si yo poseyera esa fe capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor. vengo a ser como un metal que resuena, un platillo que hace ruido y nada más. Ruido y nada más. Si no tengo amor, Nada soy. si no tengo amor, Nada soy. El amor no deja de ser. El amor busca siempre el bien. El amor Dice la verdad. El amor de Cristo, tú puedes tenerlo y ahora tú puedes sentir ese gran amor. El amor de Dios te perdonará. El amor de Dios te perdonará. El amor No deja de ser. El amor Busca siempre el bien. El amor Dice la verdad. Si no tengo amor, nada soy. si no
Sí, terminó muy rápido. Sí, desean escuchar más y mañana es segunda noche hasta tercera noche. Sí, entonces ustedes pueden escuchar y disfrutar. Este seminario bíblico, después de pasar, ¿no?, ese coronavirus, pandemia, y primer evento realizamos, nosotros también olvidamos cómo va a preparar un evento. Entonces, entre los encargados también no sabía. Entonces, ¿quién va a cuidar autos? ¿A quién va a recibir los hermanos que vienen? Entre nosotros también nos olvidamos. Entonces, aunque olvidando no muchas cosas, pero no olvidar era el evangelio. Muchas personas por no conocer el evangelio y sufre, ¿verdad?, no muchas condenaciones. Pero por ese seminario, escuchando el evangelio verdadero, van a recibir la salvación. Eso es nuestra esperanza. Y este seminario bíblico no transmitimos por Zoom. Entonces algunos hermanos preguntan, ya no envía el link Zoom, ya no enviamos. Todas las reuniones, cultos, nosotros hacemos presencial ahora. El link de Zoom no enviamos, todo presencial, pero ese seminario para que escuchen más personas, transmitimos en vivo a través de Facebook, Iglesia Buenas Nuevas La Paz. Luego YouTube, Misión Buenas Nuevas Bolivia, 2 canales, Facebook, YouTube. Luego tenemos Jerusalén Radio, hay 3 medios está transmitiendo. Luego también 3 idiomas juntos, ¿no?, en misma hora, mismo tiempo, español y aymara y quechua junto está transmitiendo. Y toda la manera es el evangelio a través de el expositor, Pastor William, y transmitiendo que más gente, ¿verdad?, ¿no?, más personas que escuchen, llegue el evangelio en su corazón. Por eso los hermanos también esa parte, le pido sus oraciones. Entonces, ya ahora más importante, llegó la hora más importante. ¿Qué hora es, hermanos? ¿Qué hora es? Alguien dice 8:20, pastor, dice 8:20. Sí, la hora más importante, ¿qué hora es? Sí, entonces los hermanos todos ya preparando su cuaderno, o tal vez no tiene cuaderno en su corazón, puede escribir. Entonces a través de el siervo de Dios, Pastor William, Dios nos ha enviado, es gran bendiciones. Entonces esta noche, con gran aplauso, vamos a recibir Pastor William Escobar. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Estoy agradecido de estar frente a ustedes y también de poder saludarles en la paz del Señor. Amén. Sí. Agradezco al Señor por permitirme estar frente a ustedes y ser expositor. No he imaginado, ¿no?, que otra vez venga a La Paz y sea expositor, participar con ustedes, con los hermanos juntos, ¿no? El pastor me decía que después de mucho tiempo los hermanos están viniendo para un seminario bíblico presencial. ¿Cómo se siente? Sí. Bienvenidos, ¿cierto? Sí. Dios está preparando un lugar muy grande para la iglesia. Amén. Pero más grande que el lugar tiene que ser el corazón, ¿cierto? Sí. Bien, hermano, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ver el libro de Romanos. El capítulo 4.
Romanos capítulo 4, desde el versículo 1 voy a leer. Dice la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta el versículo 8. Después de mucho tiempo, sí, sentir el corazón de los hermanos, ¿no? Y cómo Dios está trabajando también, escuchando el testimonio, la obra de Dios. Para nosotros es una alegría, una bendición ver cómo Dios trabaja, ¿cierto? Y cómo Dios está permitiendo también que, conforme a la promesa del siervo de Dios, el pastor Oxopar, nuestra iglesia, se abren las puertas para anunciar el Evangelio, se abre un camino y el nombre del Señor, ¿no?, va glorificándose grandemente. Amén. Y sobre esto nosotros podemos también ver que cuando nosotros también seguimos el corazón del siervo de Dios, conectamos nuestro corazón con la iglesia, va a haber, ¿no?, gran testimonio de la obra de Dios. Dios sabe todas las cosas. En la Biblia dice que en Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan a bien, pero nosotros no vemos con esos ojos que nos ayudan a bien. Nosotros, antes, al contrario, siempre estamos calculando, siempre estamos pensando: ¿por qué me pasa esto? ¿Yo qué hice? ¿Qué mal hice yo? Y pensando, ¿no?, entre qué culpa tengo. Pero no depende de lo que nosotros hacemos, no depende, ¿no?, de nuestra obra, de nuestro esfuerzo, sino de nuestra comunión con Dios, ¿no? Una persona busca a Dios, se conecta con Dios, recibe la palabra, le cree, le acepta, va a ver vivamente a Dios en su vida. Se va a manifestar grandemente el poder de Dios. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Dios está en todas partes. Él es omnipotente, ¿no?, que es todopoderoso, que está en todas partes, omnipresente y omnisciente, que todo conoce, que todo sabe. Él llena todo, Él sabe todo, Él puede todo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir así, con un corazón desconectado de Él? Entonces siempre, ¿qué vamos a tener? Queja, ¿cierto? Vamos a tener tristeza, vamos a tener dolor. Yo varias veces, teniendo la comunión con los pastores, recibía la exhortación, pero escuchando la exhortación, recibiendo la exhortación, hasta yo mismo me quería exhortar, imagínense. Porque en un momento uno se vuelve inútil, se vuelve ciego. Yo me he vuelto, ¿cuántas veces? Inútil, ciego, torpe. Porque, no sé, no hay mi confianza en Dios. Aún yo digo: hermanos, confíen en Dios.
Pero yo también a veces me quedo encerrado, no sé, un pensamiento, me quedo encerrado en una situación y es porque de verdad me falta mucho recibir palabra, me falta mucho conectar mi corazón con el de Dios. Siempre tengo presente una palabra que el pastor nos exhortaba en el seminario. Muchas veces él decía, yo no los entiendo a ustedes. ¿Ustedes por qué viven así? ¿Por qué hacen así? Ustedes no conocen a Dios. Y de verdad, cuando nosotros no conocemos a Dios, tomamos muy en poco a Dios, ¿cierto? Tomamos en poco su palabra, tomamos en poco su influencia en nuestra vida, porque no estamos viendo, conociendo a Él. En la Biblia vemos grandes hombres de fe, ¿cierto? Abraham mismo es considerado el padre de la fe. Él creyó y dice, le fue contado por justicia. ¿Él a quién creyó? Él no creyó a él, no creyó en su pensamiento, creyó en la palabra de Dios. Aunque muchas cosas no se pueden entender, humanamente nosotros siempre buscamos, ¿no?, un entendimiento, siempre buscamos una razón, siempre buscamos de alguna manera no sé, que sea entendible, comprensible, que tenga sentido. Pero lo espiritual muchas veces no tiene sentido humanamente. Como hace un momento el hermano Livio testificó, ¿cómo es posible, cierto? Un taxista, ¿no? Él se pone a orar, que el Señor abra el camino. ¿Cómo es eso, no? ¿Es cierto eso? Así, ¿no? Pero una persona que cree en Dios, no solamente eso, muchas cosas es posible, ¿sí o no? Muchas cosas es posible. Nosotros muchas veces tenemos confusión, tenemos pensamientos que no son de Dios, que no son de la palabra. Esos pensamientos son de Satanás. Pero nosotros nunca pensamos o estamos identificando, ahora acaba de llegar un pensamiento de Satanás. No pensamos. Aún así sea tan malo ese pensamiento, solamente pensamos que es mi pensamiento. En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 7, vamos a ver el versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ya? Nosotros, dice este versículo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué pasó? Cuando Dios nos hizo carnales. No, Dios no nos hizo carnales. Dios es espiritual, Dios es eterno, su palabra es eterna, su obra es eterna, su poder es eterno y todo lo que Él hace es eterno. Todo lo que Él hace es verdadero, es perfecto, es espiritual. Dios no nos hizo carnales, pero siendo nosotros creación de Dios, nos hizo del polvo de la tierra, nos dio el aliento de vida, nos dio el cuerpo, ¿no?, que es polvo de la tierra. Mientras el hombre tenía el corazón conectado con el de Dios, fluía la palabra de Dios, el hombre podía comunicarse con Dios con toda naturaleza, sin ningún impedimento, con toda confianza. En el libro de Génesis 6 dice que Dios hizo al hombre imagen y semejanza con Dios, ¿cierto? Entonces Dios nos hizo así, con esa imagen y semejanza. Entonces en el libro de Eclesiastés también dice, el capítulo 3, vamos a ver, Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11.
Eclesiastés 3:11. ¿Encontraron? ¿Sí? Amén. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ya mire, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Amén. O sea, desde que Dios nos creó, puso eternidad en nosotros. Amén. Hasta ese entonces no existía el pecado. Bueno, el pecado en el hombre, mejor dicho, porque el pecado ya había habido pecado cuando aquel ángel, ¿no?, se sublevó contra Dios, quiso rebelarse, y la soberbia fue tanta en él que hasta el lugar de Dios quiso, ¿no?, acercarse. Dios no le permitió, ¿no? Eso es el inicio de la maldad, del pecado. Pero en aquel entonces no había ninguna relación con el humano, con el hombre. Después vemos ya en Génesis capítulo 3 que el pecado entra en el hombre. Pero antes del pecado no había, ¿no? Antes del pecado no había ninguna ley, no había ningún límite, no había nada. Solamente Dios le dijo al hombre, ¿no?, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, ¿cierto? Entonces esta palabra Dios le dio al hombre. Y luego, ¿no?, viene la conversación de la serpiente, claro, poseída por Satanás, y empieza, ¿no?, a mentir, a engañar a Eva. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Satanás no quería, ¿no?, que el hombre recibiera la palabra de Dios, que el hombre escuche el poder de Dios, la palabra de Dios, el corazón de Dios. Ustedes saben, cuando Dios creó al hombre, nos dio la potestad. ¿Saben eso, cierto? Dios dio potestad al hombre para que el hombre sea el Señor de la tierra, para que toda la creación esté bajo la mano del hombre. Eso dice Génesis capítulo 1, y se enseñoree sobre toda la creación. Y Dios puso al hombre, en Génesis 2 dice, y Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces Dios le dio poder, le dio autoridad, le dio señorío, y toda la creación se sujetaba al hombre. Ustedes ven en Génesis capítulo 2, el hombre hasta le pone nombre a los animales. Y todo lo que él le dijo, así es el nombre de ellos, ¿cierto? Imagínense, ya hoy usted se acerca, ¿cuán cerca han estado ustedes de un león? ¿Qué le parece? Usted puede acariciar, tú te vas a llamar León, así. Adán, así, ¿no? Acariciando ya, tú te vas a llamar León, quieto León, ¿no? Así, León quieto, porque hay autoridad en el hombre, en Adán. Nada podía atacar al hombre, porque él es el Señor de la tierra. Pero ¿qué pasó? Satanás, con mentira, con engaño, para robar la autoridad, para someter la creación de Dios, especialmente al hombre. Porque ustedes saben, Dios tiene 3 tipos de creaciones, ¿cierto? La primera creación que Dios hizo, la creación de los seres celestiales, ¿cierto? Esa es la primera creación que Dios hizo, la creación de los seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines y terafines, ¿cierto? Esa es la creación que Dios hizo, la creación celestial. La segunda creación, ¿cuál es? Los seres, ¿cuál sería?
Primero son los seres espirituales. La segunda sería los seres. Leen la Biblia, pues, ¿no? Los seres animales, ¿cierto? En el quinto día, los animales, los seres animales producidos por el agua. Y el sexto día, los seres animales producidos por la tierra. Esa es la segunda creación de seres que hizo Dios, de seres vivientes, terrenales, ¿no? De la tierra. Y la tercera creación, los seres humanos. Cada una de las creaciones tiene una característica diferente, ¿sí o no? Los seres celestiales o espirituales, según cuando Dios, ¿no?, hace la creación de Lucero o el querubín protector, dice que hubieron muchas piedras preciosas el día de su creación, ¿cierto? Pero cuando Dios hace a los animales no hay piedras preciosas, sino dice el agua produzca seres vivientes, ¿cierto? ¿O no es cierto? Amén, sí, ¿no? Eso es el quinto día, ¿sí? Entonces pueden confirmar en Génesis capítulo 1, desde el versículo, creo que es 20 hasta el 20. Sí, desde el versículo 20 sale el quinto día, ¿no? Los seres producidos por el agua. Y el sexto día Dios produjo a los animales de la tierra. Y después de esos seres animales, Dios creó a los seres humanos, nosotros. Pero hay diferencia entre las dos anteriores. Nosotros fuimos polvo de la tierra, que es lo más bajo, lo más último, lo menos valioso de este mundo. Lo que más abunda, ¿cierto? ¿Qué es? Polvo de la tierra. De eso Dios nos hizo. Pero puso dentro de nosotros, como hace un momento hemos leído, eternidad en nuestro corazón, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que somos vasos de barro, ¿sí o no? Y adentro hay un gran tesoro, o un tesoro de mucho valor. ¿Amén? Entonces Dios siempre, que Él siempre ha sido eterno, a nosotros que fuimos la última de sus creaciones, puso algo especial. Eternidad, semejanza con Dios, imagen con Dios, ¿cierto? Pero hay algo que dice que nosotros no hemos alcanzado, ¿qué es? Entendimiento, ¿cierto? Nosotros no hemos alcanzado entendimiento, según el libro de Eclesiastés. Y no dice, a ver, otra vez vamos a ver ese versículo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ya, la obra de Dios desde el principio hasta el fin es la obra de Dios. Pero el hombre puede alcanzar a entender todo eso, no puede. Pero entre nosotros muchas veces nos tratamos de sobresalir porque supuestamente entendemos más que otros, ¿cierto? Pero nuestro sobresalí, ¿cómo se dice? Lo que sobresalimos, ¿no? Nuestra participación o nuestra, lo que se eleva de nosotros, ¿no? No alcanza al nivel de Dios. Hace un momento leímos un versículo en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, somos carnales, soy carnal vendido al pecado. Ya, ¿en qué momento nosotros fuimos vendidos al pecado? ¿En qué momento fuimos vendidos para llegar a ser carnales? Desde el momento en que el hombre se apartó de Dios. Bueno, aunque él mismo no quiso apartarse, fue desviado, fue inducido a apartarse. Por eso el hombre
fue estafado, engañado, desviado. ¿Y qué quedó? Muerto. Dios le dijo, ciertamente morirás. Pero el hombre al principio, cuando él estiraba su mano en el árbol de la ciencia del bien y del mal, su idea no era que, yo voy a comer y voy a morir. Esa no era su idea. En ese momento, él recibió una idea mentirosa, engañosa de Satanás, que él comiendo ese fruto, él va a tener ciencia del bien y del mal, conocimiento, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, consideramos que antes de aquel entonces, antes de aquella situación, el hombre no tenía esa ciencia y no la necesitaba. ¿Para qué necesita si no hay ninguna maldad en él? No necesita diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero Satanás metió esa mentira, esa astucia mentirosa de Satanás, no para que el hombre tenga conocimiento. Claro, viene por causa del pecado, ellos ya empezaron a vivir por esa ciencia del conocimiento del bien y del mal, pero desconectados de Dios, sin Dios. Perdieron la comunión con Dios. Dios los echa, Dios los bota. Dios les dijo que ciertamente morirán. Y es efectivamente lo que pasó con ellos. Murieron espiritualmente. Allí ellos fueron sometidos bajo el pecado, bajo el dominio de Satanás. Amén. Ustedes ven en Génesis capítulo 3, versículo 14, la maldición que Dios da a la serpiente. ¿Y qué le dice? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, dice, ¿cierto? Y ahí vemos que el hombre ya es sometido debajo del poder de Satanás. Y Satanás se atribuye, ¿no?, toda la autoridad y empieza a dominar, a desviar y que todo el mundo viva sin Dios, lejos de Dios, ¿sí? Incluso en la Biblia el apóstol Pablo varias veces menciona, ¿no?, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿cierto? Que en otro tiempo estabais bajo el dominio de la oscuridad, bajo la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Cuando Jesús se presenta, Satanás, ¿no?, el tentador se presenta ante Jesús cuando Jesús estaba haciendo el ayuno. Satanás le ofrece, le muestra, ¿no?, dice los reinos, los poderes del mundo, ¿cierto? La riqueza y todo. ¿Y qué le dice? Todo esto yo te daré si tú postrado me adorares. Ya, ¿por qué Satanás habla así? Porque él se siente el dueño del mundo, ¿sí? Él robó eso. Y ahora él está ofreciéndole. ¿A quién le está ofreciendo? Al Hijo de Dios, al que estuvo en la creación, al que hizo todo lo que aparentemente es para Satanás supuestamente riqueza, pero para Jesús no vale nada. Que lo terrenal vale algo en el cielo, no vale nada, ¿cierto? Todo lo que está aquí se queda aquí. Aquí va a perecer. Nosotros hemos dicho hace un momento que somos espirituales y somos eternos, ¿cierto? O sea, aquí estamos en una parada nada más. Pero aquí en esta parada estamos dándole valor a lo que es terrenal. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados. Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Amén. Dios puso su espíritu, puso su justicia. En el libro de Salmos dice que la justicia de Dios es justicia eterna. Vamos a ver Salmos capítulo 119. El versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley
la verdad. Ya antes de que existiéramos nosotros ya existía la justicia de Dios, ¿cierto? Amén. El tema de este seminario bíblico es la eterna justicia de Dios. Amén. Sí. Creo que algunos ya han escuchado, ¿sí? Sobre la justicia de Dios y la deidad de Dios, el poder de Dios, la eterna justicia de Dios. Igual queremos compartir. Amén. Ya, hermanos, hemos preparado unas diapositivas. A ver si nos puede mostrar. Aquí está. Sí. A ver, no sé, funciona esto, no funciona. Sí. ¿Funcionó? Sí, está bien. Bueno, primero, la palabra justicia. Cuando yo estaba en el seminario, había un hermano que él era muy detalloso, muy estudioso, tenía así como mente de un escritor, poeta, narrador, y él tenía esa particularidad de corregir si alguien habla mal, se expresa mal, algún libro está mal escrito, él le corrige y todo, ¿no? Entonces yo una vez empezamos a conversar y yo le preguntaba sobre la palabra justicia. ¿Cómo puedes definir esa palabra, justicia? Y él me empezó a hablar un montón de palabras, ¿no? Para expresar lo que es justicia. Yo escuchando su opinión, yo me sentí, yo no sé nada de justicia. Entonces yo también así cuando hablaba, ¿no? A algunas personas yo les pregunto, ¿no? Sobre la palabra justicia. Y bueno, algunos siempre tienen, ¿no? Una idea, un pensamiento, ¿qué es justicia? Y cómo nosotros podemos expresar, ¿no? Esta justicia. Y hemos visto, ¿no? Los comentarios, la participación, y bueno, también hemos sacado algunos, ¿se puede? No tiene pila esto. Participación, ¿no? De también algunos diccionarios, ¿no? Que nos enseñan sobre lo que es justicia. Bueno, aquí tenemos unos, significados sobre la palabra justicia, ¿no? De algunos diccionarios. Dice, es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con esa idea? ¿Sí o no? Puede ser, ¿no? ¿Cierto? Puede ser. Siguiente imagen, ¿sí? Vamos a ver otro comentario. Dice, la justicia debe ser ética, equitativa y honrada. ¿Qué les parece? ¿Ahora sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Opino lo mismo? ¿Opinan lo mismo? ¿Sí? Ya, vamos a ver otra imagen. Ya, sobre lo que decía, ¿no? Hay que ser honrado, hay que compartir, hay que ser ético, ¿cierto? Dar a cada persona lo que le corresponde. Siguiente imagen. La justicia de este mundo normalmente es así, ciega, ¿no? Pero esa justicia del mundo que es ciega, ¿qué hace? Dice, ¿no? Que hay que dar a cada uno lo que debe ser, pero en la práctica no es así, no funciona así. Siguiente imagen. Dice, la justicia es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. La justicia significa respetar los derechos de todos sin importar condición social ni género. En teoría, todo lo que nos hemos leído ahorita en los diccionarios tiene razón. Hay que darle 100 puntos, ¿no? Al diccionario. Pero en la práctica, ¿es así? ¿Qué le parece? No. A veces, ¿no? Algunas personas vienen, nos cuentan una situación. ¿Y qué dice? Yo quiero que me hagan justicia. Otros dicen, mire, la justicia cómo actuó. Y a mí me tenían que reconocer y no me reconocieron. Otra persona viene también, ¿no? Con alguna situación y dice,
yo quiero que me reconozcan, aunque no le reconoce ni le corresponde, pero él quiere que le hagan justicia. Pero según el punto de vista de otras personas, no le corresponde. Pero algunos, para salir con el resultado, ¿qué hace? Ayuda, ¿cierto? Hace un incentivo para que salga a su favor, ¿no? Vamos a seguir la siguiente imagen. En la Biblia tenemos dos clases de justicia: la justicia de Dios y la justicia del hombre. Hermanos, la justicia de Dios es verdadera. Hace un momento hemos leído, decía, la justicia de Dios es eterna. La justicia de Dios desde que antes que nosotros pudiéramos existir. Y aquí hemos puesto, ¿no?, como para diferenciar la justicia de Dios con letras mayúsculas, ¿sí? Justicia de Dios. Pero luego, justicia del hombre, Dios no reconoce esa palabra. Dios, antes al contrario, lo que el hombre hace, Dios dice que se llama injusticia. ¿Cómo se llama? Injusticia. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que el hombre detiene con injusticia la verdad. No dice con su propia justicia, dice con injusticia. ¿Qué es injusticia? Todo lo que es opuesto a la justicia de Dios. Amén. Incluso en la Biblia dice, ¿no?, que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Amén. Hermano, la justicia de Dios siempre ha existido. Desde la eternidad siempre ha existido. Hasta la eternidad, o sea, no se puede comparar con nosotros. Dios, que es eterno, y todas las palabras que Él nos ha dado son eternas. Amén. Son eternas. Todas las experiencias que Dios nos ha permitido son eternas. Su palabra es eterna, su poder es eterno. Por eso el pastor me decía, ustedes no conocen a Dios. De verdad, yo cuántas veces me he dado cuenta, me he sorprendido. Parecía que yo conocía a Dios, porque alguna vez yo testifiqué una obra de Dios, un testimonio muy bonito, muy maravilloso, pero después yo estoy caído en la situación, en el miedo, y a veces por vergüenza no quiero hacer, no quiero decir, no quiero hablar, no quiero dar un paso adelante porque tengo miedo, de repente me quedo solo. ¿Qué le parece? Ustedes escucharon, no sé si recuerdan, en el año 2020, cuando hubo la rotación, nosotros llegamos a Santa Cruz. El pastor Daniel estuvo una semana, ¿no? Bueno, 5 días. Hicimos culto especial. Una noche el pastor fue a predicar a la iglesia china. Una hermana le traducía de español a chino. Aquella vez el anciano Juan, el anciano chino, abría mucho su corazón, conectó con la misión, lo invitamos que venga a la iglesia, vino a la casa pastoral y ahí los hermanos le comentaron que estaban haciendo un salón. Entonces él nos llamó, ¿no?, que vayamos a su quinta. Vengan a mi quinta. Y nos mostró, mire, ahí hay un tinglado. ¿Le sirve o no le sirve? Claro, anciano, todo sirve para el evangelio. Llévelo así, ¿no? Estaba armado, montado, hablando con los diáconos, guías de zona, hermanos casados. Nos fuimos, hicimos culto en su quinta y en 3 días desarmamos ese tinglado. Llevamos a la iglesia. Antes de que suceda eso, el pastor dijo, aquí vamos a construir, ¿no? Dijo el pastor, pero hasta ese momento no había ni un fierro, ni una bolsa de cemento, nada. No pasó ni una semana y ya había el fierro. ¿Qué le parece? Gran obra de Dios, ¿cierto? Después de una semana el anciano me llamó. ¿Cómo estaba, Pastor William? Bien, anciano. ¿Cuándo va a empezar la construcción?, me preguntó.
Entonces yo le dije, anciano, yo estoy yendo a Lima, hay evento en Lima, regresando, yo creo que vamos a empezar la construcción. Pero yo regresé y nunca empezamos la construcción, ¿no? Pasó una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, y el anciano otra vez me llamaba, ¿cuándo va a empezar la construcción? Entonces yo me miraba, yo, para empezar la construcción, ¿qué necesito? Necesito personas, necesito dinero, necesito materiales. Y de verdad no empezaba. Mire, han pasado 2 años y ahora yo me arrepiento. ¿Por qué no empecé hace 2 años la construcción? El pastor dijo, vamos a construir aquí un salón, hasta llegó el fierro y todo, pero yo no construí. Entonces yo me he sentido, he estado viviendo como ciego, sordo, torpe, inútil. Aquella vez no había nada y Dios permitió el fierro, ¿cierto? Ya hay fierro, pero empezamos a sacar presupuesto para montar ese fierro. Necesita poner columnas, ¿cierto? Para poner esa columna hay que poner abajo el cimiento, la zapata. Entonces yo le pregunté a los constructores, hay que hacer presupuesto. Y me sacaron que hay que poner unas 22 columnas. Cada columna está valorizado como 300 o 400 dólares, cada columna desde abajo. Entonces multiplicando, ya yo me dice un número, ya no alcanza el dinero, ¿no? Hermanos, vamos a ofrendar para la construcción. Y vino la pandemia y ya se detuvo todo. Y sabe, cada día, cada semana, cada mes que empezaba a avanzar, deuda, deuda, deuda. Entonces yo empecé a calcular por deuda, no voy a construir. Pero no era por deuda, era porque no había en mi corazón la palabra de Dios. No había en mi corazón, la palabra que Él dio es la verdad, la palabra que Él dio es eterna. Dios va a hacer, Dios va a cumplir. Así, disculpe. Ahora escuchando, ¿no? Escuchando la palabra, escuchando la prédica, viendo nuestra iglesia, decidimos, vamos a empezar la construcción. Y la diferencia es no hay ninguna diferencia. Antes no había, ahora tampoco hay. Pero hay una diferencia, ¿no? El corazón quiere avanzar, quiere creer en la palabra, ¿no? El que es eterno, el que es todopoderoso, el que todo lo sabe y el que está en todas partes, nos dio una palabra a través de la iglesia, a través del siervo. Construir un salón grande. Dios ya dio un paso, ¿no? Mira, aquí está el fierro, construye. Pero había miedo, temor. Pero ya, haciendo a un lado eso, hermanos, vamos a construir. Amén. Amén, ¿no? Los hermanos que quieran ofrendar, nadie ofrendó. Un día una hermana dijo, pastor, yo tenía un dinero que había prestado a una persona, pero mire, ya pasó 1 año, 2 años y no me ha devuelto. Yo estoy orando, si Dios me permite, esa persona me paga, yo quiero ofrendar para lo que se necesite en la iglesia. En la iglesia hay varias necesidades. Luego un día ella vino contenta, pastor, Dios respondió rápidamente, aquí está. Trajo una ofrenda, 3,000 bolivianos. Entonces hablamos con los tesoreros, hermanos, miren, Dios permitió, hay 3,000 bolivianos. ¿Qué les parece? Tenemos varios asuntos para pagar. Hay deuda de auto, deuda de servicio, hay que comprar techo habíamos hecho una ampliación del salón y teníamos que ponerle sombra, ¿no? Y así, haciendo ese trabajo, una persona hizo una opinión, pastor, ¿y por qué no ponemos mejor todo el salón? Material de fierro. Entonces ya empezamos, ¿no? Llamamos a una persona, 2 personas. Vino otra persona que es constructora y tiene experiencia y dijo, yo le recomiendo que lo haga más grande.
Mire, ustedes tienen ahí, eso vale mucho dinero. Ese fierro por lo menos $15,000 está invertido en ese fierro. Nosotros solamente lo veíamos como fierro nomás, ¿no? Es fierro, pero esa persona dice, no, ese es $15,000, dice. Imagínense, $15,000 debajo de la lluvia, ¿no? Le da el sol, ¿no? Le crecen las plantas al costado. Pero dice, eso vale mucho dinero. Cada viga mide 17 metros así de largo, como 50 centímetros, fierro grueso. Cada viga hemos tenido que partirla en dos para poder moverla. Como 30 personas puede levantar esa viga, moverla y despegarla del suelo como 50 centímetros nomás. Es muy pesada. Por eso dice, los hermanos dicen, bueno, esa persona que vino dijo, eso vale mucho dinero. Yo le recomiendo que construya, haga base, columna y ponga esas vigas. Al principio yo pensaba, yo tengo que comprar fierro. No, no necesita comprar, eso sirve muy bien. Por eso ya nosotros decidimos. Un hermano el domingo testificó, pastor, Dios me permitió un trabajo de un día. Aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, ¿no? Y su ofrenda era como 20 bolsas de cemento. Otra hermana trajo a la iglesia 8 bolsas de cemento. Ayer no sabemos quién llegó, alguien apareció en la iglesia. Nosotros teníamos 10 bolsas de cemento, aumentó como si hubiera creado más bolsas, ¿no? Así. El diácono hoy día amaneció contento. Pastor, yo el domingo dejé solamente 8 bolsas de cemento, hoy hay 16 bolsas, porque ya habíamos usado, ¿no? Hemos usado. Entonces ellos están contentos, ¿no? No importa, vamos a avanzar hasta terminar, hasta poner aire acondicionado es la meta, ¿no? 405 metros cuadrados va a salir ese salón. El doble que este lugar, ¿no? Ya hay más espacio para recibir a los hermanos, ¿no? Cuando veían, ¿no?, el corazón de los diáconos, los hermanos, claro, muchos, todos también tienen, ¿no?, dificultad, situación, pero ellos viendo en la iglesia cómo Dios está permitiendo, para mí era como una exhortación. ¿Y por qué hace 2 años no hicimos eso? ¿No? ¿Qué hemos esperado? Yo también me sentía, parece que yo perdí el tiempo durante 2 años echando la culpa a la pandemia, ¿no? Echando la culpa a la deuda, ¿no? Ay, por deuda yo no puedo hacer nada, soy pobrecito, soy inútil. Pero ¿acaso no hay Dios? Hay Dios, ¿cierto? Mire, durante 2 años Dios me ha estado mirando, oye, tonto. ¿Acaso yo no te di el fierro? Yo no te puedo dar cemento, no te puedo dar arena, no te puedo dar piedra. ¿Puede dar, cierto? Ayer una hermana nos prestó su máquina para mezclar arena, piedra, cemento con máquina, ¿no? Esa máquina. Otra hermana, pastor, yo también tengo otra. Si quiere otra, yo le voy a prestar. ¿Qué le parece? Hasta máquina. Un hermano que no conectaba con la iglesia, escuchando que en la iglesia empezó la construcción, dice, pastor, yo tengo vibradora, yo puedo llevar mi vibradora a la iglesia. El jueves yo voy a ir. En la iglesia, los hermanos que saben construcción para trabajar y apoyar en la iglesia, decía, un día yo voy a ir a la iglesia a trabajar, un día. El diácono me dijo, pastor, yo siempre tengo dificultad, siempre tengo situación y muchas veces tengo miedo de desprenderme de mi trabajo. Pero ¿qué le parece? Esta semana, toda la semana yo quiero estar en la iglesia para la construcción. Porque antes, ¿cómo ven? ¿No? Mire, yo vine y nadie vino. ¿Y cómo se siente? Nadie ayuda, nadie apoya, ¿no? Pero él dice, aunque nadie venga, yo quiero venir, yo quiero trabajar. Hoy, cuando yo salía de la iglesia, habían como 4 o 5 hermanos que estaban trabajando. Un hermano dice, yo he sido minero, yo tengo experiencia, está rompiendo la piedra.
Esos hermanos siempre han estado en la iglesia, ¿no? Pero yo no los he visto agarrar una comba, un martillo, ¿no? Pero ahora todos ahí, y las hermanas también, todos los días preparan la comida. Las hermanas decían, ya pastor, que esté rápido el salón, nosotros queremos ayudar en la decoración, pintar, decorar, hacer los acabados, poner cielo, ¿no? Todos ahora quieren sumarse, ¿no? Entonces yo mirando, ¿cuánto tiempo yo he perdido? Yo he pensado, ¿no? La palabra, yo muchas veces predico, ¿no? Que la palabra de Dios es eterna y todo, pero muchas veces dentro de mí, en mi forma de ver, ¿no? He estado muy limitado. Entonces Dios me exhorta, ¿cierto? Con los hermanos, con el testimonio de otros hermanos, cómo ellos están orando para ofrendar, para servir. Me exhorta. Entonces yo mirando esta palabra, su justicia es eterna, su ley la verdad, su palabra siempre ha estado ahí. ¿Qué pasó con el hombre? Dejó de oír la voz de Dios. Adán, ¿por qué fue pecador? Porque dejó de oír a Dios. Dejó de oír la palabra de Dios. ¿En qué se convirtió? En un esclavo. ¿Por qué? Obedeció a la serpiente, obedeció a Satanás, obedeció la voz de la muerte. ¿Me dejó entender, hermano? Dios le había dado a él poder, le había dado autoridad, le había dado capacidad. Pero él, por dejarse engañar, por no oír la voz de Dios, por no seguir en comunión con Dios, así fue engañado. Yo también, como Adán, he sido engañado. Me he desconectado de la palabra. Claro, yo he estado participando todos los cultos, toda la hora piadosa, yo leo la Biblia, pero a veces de verdad leyendo solamente para cumplir. Pero mirando mi vida espiritual, no avanzo, no conecto, no se ve el fruto de la palabra. Pero despertando, recibiendo la exhortación, recibiendo la intervención, hace tiempo Dios ya había preparado. Amén. Entonces, mirando la construcción, en mi corazón se levantó, no solamente construcción. Ahorita solamente estamos haciendo un salón nada más, ¿no? Después vamos a comprar lote 1, lote 2, vamos a hacer el proyecto que antes el pastor Andrés Lin quería hacer. 3 pisos, salón para 1000 personas. ¿Qué le parece? No, eso no se puede, pastor. Una vez está bien, pero otra vez no creo. No, Dios va a hacer, Dios va a trabajar. Amén. Ayer, teniendo comunión con un diácono, él me decía, pastor, yo he escuchado varios testimonios de los... El pastor Noeli nos visitó cuando él regresó de Argentina, pasó y estuvo en la ciudad de Santa Cruz dos noches, ¿no? Predicó, la noche del sábado y la noche del domingo. Y en la mañana él tuvo reunión con los diáconos y los guías de zona. Entonces él empezó a contar su testimonio de cuando él era niño. Él dice, cuando yo tenía 4 años, mi familia ya participaba en la misión. Mi papá recibió la salvación, nosotros teníamos nuestra casa. Pero dice su papá, con su mamá, los dos decidieron hacer ofrenda decidida. Creo que la iglesia compró un terreno o iba a comprar un terreno, entonces ellos decidieron hacer ofrenda decidida. ¿Y cuánto era su ofrenda decidida? $200,000. Entonces ellos empezaron a orar por la ofrenda decidida, $200,000. ¿Y qué hicieron? Vendieron su casa y ofrendaron $200,000. Entonces su papá, vendiendo su casa, ¿en qué trabajaba su papá? Taxista. Cuando él vendió su casa, aquel tiempo, dice, él taxiando, él ganaba al día $200 hasta $300, dice.
Pero justo en ese tiempo, dice, vino la crisis económica. Y el trabajo, el dinero y todo se devaluó. Y su papá, de que ganaba más de $200 cada día en taxi, él empezó a ganar 50, a veces menos de $50. Entonces, como vino una dificultad grande, una aflicción grande. Pero él dice, yo nunca vi que mi papá se quejaba de la iglesia, nunca él se quejaba del pastor, nunca él hablaba, ¿no?, en la casa sobre algún asunto de la iglesia como negativo, en contra. Él iba creciendo, ¿no? Cuando ya se convirtió en adolescente, luego se inscribió para ser misionero temporal, vino aquí a Sudamérica, estuvo en Perú, viendo la vida de los pastores, regresando a Corea. Dios le permitió ingresar al seminario. Él tenía mucho agradecimiento. La misión lo envió, ¿no?, aquí a Sudamérica. Y luego él empezaba a analizar la vida de su familia. Dice que su papá, así con ese trabajo de taxi, aún ganando poco, después de 8 años, su papá volvió a comprar una casa, un departamento. Pareciera, ¿no?, que una locura. ¿Quién vende su casa y encima como se deshace de todo el dinero? Pero su papá no se deshizo, él ofrendó, ¿cierto? Y Dios le permitió comprar una casa. No pasó mucho tiempo, ¿no? En 8 años otra vez él ya tenía su casa. Él testificaba eso, ¿no?, en la iglesia. Ese testimonio el diácono me estaba mencionando. Cuando vino mi papá en la ciudad de Santa Cruz, él de un día también testificó que él había ofrendado su casa a la iglesia de Trujillo, la ciudad donde nosotros vivíamos. Después él se fue a vivir a Lima, trabajando. El año 2020, mi papá terminó de pagar la casa. Desde el 2010 hasta el 2020 él empezó a comprar una casa. El año 2020 la terminó de pagar en tiempo de la pandemia. Fue sus últimas cuotas. Cuando él ofrendó su casa en el 2004 o 2005. Podríamos decir, como después de 15 años, él testifica, Dios le dio una casa y ya terminó de pagar toda la casa. Él también testificó, ¿no?, allá en la iglesia de Santa Cruz. Entonces el diácono me comentaba sobre esto. Pastor, yo tengo miedo, me dice, ¿no? Yo escuchando ese testimonio y mi corazón también se mueve. Yo también quiero tener un testimonio de la obra de Dios, pero tengo miedo. Y le dije al diácono, ¿por qué usted tiene miedo? ¿Usted cree que Dios no va a trabajar en su vida? ¿Usted cree que después de vender o ofrendar usted se va a quedar sin nada? No es así. Dios no nos desampara. Dios no nos deja caídos. Dice que si nosotros encomendamos nuestra vida en la mano de Dios, Él nos va a proveer todo. Amén. Entonces él me dice, pastor, yo tengo un terreno. Yo lo compré en $3,000. Pero ahora ese terreno vale, creo que 6, 7 veces más. ¿Lo quiere vender? Sí, quiero vender, quiero diezmar, quiero ofrendar para la construcción. Entonces no pida poco, pida mucho. Él me dice, ¿está bien que yo pida 20? No, pida 40, le digo, ¿no? Para que su testimonio sea más grande, diácono. Teniendo comunión con el diácono así, Dios le da, ¿no?, ese corazón. Claro, todavía no ha ofrendado, no ha diezmado, pero él está testificando cómo él ha escuchado de otros testimonios y en su corazón él también quiere ver eso. Luego él también veía un problema. Algunas personas, cuando el padre muere y de repente no deja ordenados los documentos, ¿qué pasa?
empieza, ¿no?, las contiendas por las herencias. Entonces él decía, mirando esta situación, me da miedo dejarle algo a mis hijos, dice, ¿no? Le dije, no, no es que no le deje, puede dejar, pero usted tiene que primero enseñar a ellos la herencia espiritual, ¿no? Tiene que enseñarle la palabra a sus hijos, que no dependa de lo material, sino primero de Dios. Si hay temor de Dios, ellos también van a saber el corazón de usted, van a seguir el corazón de Dios. Amén. Hermanos, nosotros cambiando, yo cambio mi corazón, pongo mi vida en la mano de Dios, Dios empieza a sustentar nuestra vida. Amén. Porque Él nos conoce. Vamos a ver el libro de Salmos, aquí, el capítulo 103. Vamos a ver. No, vamos a ver, disculpen, Salmos 55, ¿sí? Por favor. Salmos 55. Versículo 22. Salmos 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Esta palabra, para siempre, nosotros no podemos utilizar, pero Dios sí puede utilizar. ¿Por qué? Porque Él es de ese nivel. Él es eterno. Amén. Entonces cuando Él dice para siempre es eterno. Amén. Entonces Él eterno me va a sustentar. Él eternamente me va a levantar. No me va a dejar caído. Amén. Nos falta, bueno, yo digo nos porque yo también me incluyo. A mí también me falta conocer más de Dios, de la cobertura de Dios. Amén, hermanos. Está bien, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Amén. Le damos gracias, Padre Dios, en esta noche, porque usted nos permite meditar delante de usted. De verdad, ¿cuántas veces yo también he pensado limitadamente? ¿Cuántas veces yo he pensado en mí mismo, en mi condición, en mi capacidad, tal vez en lo que yo pueda hacer o no pueda, en lo que tenga o no tenga? Pero muy pocas veces he pensado en lo que Dios puede hacer, en la capacidad de Dios, en la cobertura de Dios, en el poder de Dios. Dios siendo eterno, su palabra eterna, su justicia eterna, todo eterno. Pero por no unirme con Él, muchas veces solamente me he visto dentro de una situación terrenal, material, humana. Pero usted nos exhorta para que nosotros podamos salir o despertar de ese sueño material, de ese sueño carnal y poder abrir nuestros ojos hacia lo espiritual. Aquí también usted va a trabajar grandemente en la Iglesia de la Paz, un lugar grande para la iglesia que es grande también. Usted primero quiere que el corazón pueda ser grande y podamos creer, aceptar la palabra y el poder de Dios. Le damos las gracias, Padre, por este seminario bíblico. Usted bendiga a la iglesia, bendiga a los hermanos y que el Evangelio se levante, alumbre, se establezca en el corazón de cada persona. Le agradecemos, oramos y encomendamos nuestra vida en sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias. Sí, ¿escucharon bien de los hermanos? Sí, hoy es primer día, también mañana, sí, segunda noche, luego hasta el viernes este seminario bíblico con Pastor William y continuaremos. Y yo veo que hoy es primer día, por eso, ¿no? Los hermanos y llegando, pero falta, ¿verdad?, no invitar nuestra familia, también nuestros vecinos, amigos y todas las personas. Esta vez pensamos más que todo nosotros, los hermanos, nosotros pensamos, preparamos, por eso, aunque pensamos, no, iglesia aquí se queda chico, pero para los hermanos ahí decidimos. Entonces los hermanos, y mañana, ¿no?, todo puede invitar, primeramente los hermanos, nuestra familia. Entonces esta noche anuncios, ¿sí, hermanos? Y primeramente invitamos al evento, ¿no?, internacional de Congreso de Líderes Cristianos, Evangelismo para América Latina, con el pastor Oxupac. Entonces, desde 14 al 17 del siguiente mes, abril. Entonces, los hermanos, también los pastores, invitamos a México. En México va a realizar durante 4 días en una universidad grande, como recuerda anteriormente hubo campamento mundial en México, en el mismo lugar. Y luego también un día de teatro nacional, aquí 10,000 personas entra a un teatro grande. Entonces ahí están preparando, y también retiro Latinoamérica también de Pascua. Entonces los hermanos invitamos también los pastores líderes y juntos estamos invitando. Y luego en caso de los pastores está invitando, quieren viajar a México, entonces avise a la oficina. ¿Sí? Nosotros necesitamos informaciones a México, que prepare hospedaje, también alimentación, todos. Y luego también Nueva York también va a realizar, terminando 17 de México, desde 18 va a realizar, 18 al 21 de abril en Nueva York. También igual CLF, ¿no?, con Pastor Oxupac. Entonces, estamos invitando en México también a Nueva York, 2 lugares. Uno de 2 pueden elegir. Entonces, en caso de Nueva York, si tiene visa, ¿no?, visa de Estados Unidos, y pueden viajar juntos ahí. Igual los pastores, también hermanos juntos, y podemos viajar. Por eso invitamos. Cualquier pregunta, aquí a la oficina, ¿sí?, aquí encargado de CLF a la oficina puede preguntar. Luego ya otro anuncio, para el Evangelio en los diferentes lugares y provincias, y también la obra del Evangelio aquí en Bolivia, estamos realizando trabajo de régimen penitenciario, y también Jerusalén Radio, esta vez en Riviera Alta también instalamos Jerusalén Radios. Entonces hay diferentes lugares a través de Jerusalén Radio, está escuchando, ¿no?, difundiendo el Evangelio. Y además también academias, y ahora también 7º ciclo de academia. Hay muchos trabajos y Dios abrió en Bolivia. Entonces ahí los hermanos quieren participar en esa obra del Evangelio. Entonces ahí quiere ofrendar, entonces ofrenda para evangelización. Ahí puede ofrendar, aquí salió, ¿no? Y luego también tercero, tenemos estudio bíblico con Pastor Oxupac, el Evangelio de San Juan. Es en nivel nacional aquí en Bolivia, estamos transmitiendo los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde, 2 veces. ¿Sí? Entonces cada semana un capítulo, ahí está transmitiendo. Entonces señal abierta, y el canal, en caso de La Paz 27 el canal. Luego en caso de otras ciudades también diferente canal, aquí sale, ¿no?, en la pantalla. Y luego también por TV cable hasta como ese satelital Tupac Katari tiene, ¿no?,
ahí está, pueden escuchar de diferente manera. Entonces, y sus familias, tal vez no hay iglesia en otro departamento, otra ciudad, hasta último rincón de Bolivia, pero si tiene televisor, ya ahí puede escuchar, señal abierta, todo territorio de Bolivia va a nivel nacional. Entonces, si ahí y tiene familia, desea que escuche su familia, sus conocidos, amigos, ahí pueden invitar, pueden escuchar. Esta tarde también subimos al alto, visitando un hermano, aunque no viene a la iglesia, pero sí, pastor, ay, mirando tele salió el siervo de Dios, Pastor Ospáez, me sorprendí. Entonces sigue está escuchando, ¿sí? A través de ese estudio San Juan. Los hermanos también pueden invitar luego y promocionar. Y luego también todos los domingos, el culto de la tarde, 7:30, todos los domingos de la tarde, también nosotros escuchamos, ¿no?, predicación dominical del Pastor Ospa. Sí, aquí pueden venir a la iglesia podemos ver, también en su casa por Facebook. Sí, nosotros estamos transmitiendo en vivo, hasta traducción aymara quechua, y pueden participar, igual puede invitar. Y luego también sigue, ¿no?, recibiendo inscripciones, 7º ciclo de academia. Sí, ahí puede ver, de pantalla se ve, muy chiquitito, ¿no?, porque 19 academias, ¿sí?, de este idioma inglés, francés y coreanos. También, ¿qué hay más? Y quechua, aymara, hasta guaraní, esta vez aumentó más guaraní, hasta guaraní. Entonces, luego también comida típica, comida de China, diferente, y también computaciones, diferente, ¿no? 19 cursos hasta costura, ¿sí? Entonces, y está dando. Entonces pueden inscribirse los hermanos, ¿sí? Conecta a internet en su casa, cualquier lugar es por internet, ahí pueden, ¿sí?, aprender, ¿sí? 3 meses, un ciclo 3 meses, por eso 7º ciclo era durante 3 meses, ahí pueden aprender. Y pueden también invitar nuestros hijos, también toda la persona que tiene interés. Luego también estamos recibiendo inscripciones, academia para los niños, y academia de fútbol y ballet, luego danza, su tiempo de nuestros niños, ahí ocupando por esa academia, aprender, ¿sí?, más que todo, y formar sus corazones, que fuerte, ¿sí? Nosotros estamos dando esa academia. Y toda la información quiere saber en la oficina, consultando y preguntando. Y último, anuncios. Y para terminar, hoy tendremos las reuniones, y aquí tal vez primera vez está participando, entonces aquí especialmente expositor, matrimonio de expositor Pastor William, misionera Elizabeth. Luego también aquí matrimonio de Evangelista Emilio, los seminaristas, también los diáconos, los guías de zonas, y pueden compartir. Y primera vez está participando o todavía escuchando, no puede entender sobre la salvación, ahí puede compartir. Luego solo 2 grupos reuniremos, todos los diáconos, también todas diaconisas en la iglesia, primer piso arriba está preparado, solamente los diáconos, también las diaconisas, y brevemente queremos coordinar. Y luego también las esposas de guía de zona, ¿sí? Aquí en La Paz tenemos 15 zonas, especialmente las esposas, ¿sí? Y esposo no, ¿sí?, no se confunde, solo esposas, ¿sí?, esposa de guía de zonas, aquí un lado, aquí para ustedes, izquierdo, ¿no?, izquierdo, ahí va a reunirse con Misionera Luz. ¿Ya todos se entendieron, hermanos? Sí, hoy escuchando de Pastor William está construyendo, ¿no? No está como aumentando, ¿sí?, Santa Cruz Salón, ahora escuchando sus testimonios, Dios va a dar un lugar porque necesita mucho, hermano, Santa Cruz. También usted ya conoce ese terreno, ¿no? Sí, Dios ha permitido muy amplio, grande, 4.300 metros cuadrados. Sí, grande, ¿verdad, no? Sí, 4.300 metros cuadrados. Pero falta de comprar el lote 1, 2, otro como aproximadamente 4.000 metros cuadrados, es otro más, al frente. Eso también desea, hermanos. Entonces, por la fe avanzando, los hermanos pueden orar.
Luego aquí La Paz también usted ve cómo se quedó muy chico, ¿no? Sí. Entonces hoy día visitamos ese Achachicala, antes informamos, ¿no? Es de 2.600 metros cuadrados. Entonces una fábrica de imprenta. Entonces el dueño desea y quiere vender. Entonces el costo nos pidió $1.200.000. Sí, muy caro, ¿verdad? ¿No? Entonces estamos negociando. Aquí en La Paz, cuando averiguando 1.000 metros cuadrados o 2.000 metros cuadrados, todo pasa, era 1 billón, 2 millones. Aquí, zona azul, ¿cómo se llama zona azul? Un lugar. Zona azul. Ahí, zona azul, ahí grande. No, ¿dónde era? No, nombre olvidé, zona azul. Donde hay de embajador, hay edificios altos. Calacoto, perdón, Calacoto. Ahí visitamos con diáconos, está en venta. Bonito era, casi como 700, 800 personas pueden entrar. Pero ¿cuánto es? Desea mucho, bonito. Pero hay 3 millones. Entonces ahí todo es en La Paz. Deseamos, pero ahí Achachicala, ¿no? Ese Señor también desea. Si Dios permita, si nosotros queremos comprar, también ese Señor quiere vender. Entonces, siguiente domingo realizaremos culto allá, ¿sí? En el tiempo de pandemia quería realizar, pero como por cuarta ola y cancelamos. Pero siguiente domingo nosotros ahí haremos culto especial en ese lugar. Ahí puede ver los hermanos. ¿Sí? Luego nosotros veremos, ¿no? Cómo Dios nos permita ese lugar. ¿Sí? Entonces, esta noche, ¿no? Y terminamos. Y muchas gracias. Mañana también nos vemos, ¿no? Muchas gracias, terminamos. Entonces, los aquí seminaristas, hermanos.